Ministerio TIC. Hola mi gente linda, mi gente bella. En este capítulo de Magazine Digitalia vamos a hablar de la mano de expertos y abriremos la ruta para navegar y enfrentar el laberinto de la desinformación. En este capítulo seguimos hablando e hilando el tema del negacionismo climático y ambiental y sus trucos para frenar la acción ciudadana. Hay un discurso que se repite para deslegitimar las voces y territorios. El mito de que las comunidades indígenas no entienden el progreso. Este discurso no solo invisibiliza los conocimientos ancestrales sobre el cuidado del agua, el bosque y la tierra, también limita el progreso y convierte las alternativas sostenibles en un retraso. Hablar de las comunidades ancestrales indígenas es también hablar de la población vulnerada por el contexto de la violencia en Colombia. En este país hay 115 pueblos indígenas, de los cuales 65 conservan su idioma propio. Los pueblos indígenas han sido afectados de forma desproporcionada por el conflicto armado, pero han resistido manteniendo sus formas de vida, cosmovisiones y siendo actores de la autodeterminación. El reconocimiento legal de derechos indígenas ha avanzado. Con la Constitución de 1991 se reconocieron derechos colectivos, territoriales, autonomía, idiomas indígenas, jurisdicción propia, participación política y consulta previa. La Comisión de la Verdad reiteró el aporte de los pueblos ancestrales como esencia, no solo de la reparación histórica, sino también de la memoria, de la construcción de paz y de la defensa de la diversidad cultural y el reconocimiento de realidades históricas ignoradas. Hoy vamos a conocer, pensar, sentir y tomar acción. Arrancamos en la biblioteca del Yo Sé para que podamos entender estos temas con rigor. E iremos a la terraza del Yo Pienso por un café y debatir sin dogmas. En nuestra cocina del Yo Siento le pondremos sabor a las ideas y cerraremos con el laboratorio tecnológico del Yo Hago, con herramientas prácticas para toda la ciudadanía. Todo esto y mucho más por la paz mediática. Desde el negacionismo climático y ambiental se fabrican discursos que minimizan la crisis ambiental y desde allí se construye una narrativa de que las comunidades indígenas no entienden el progreso. ¿Qué supone esta frase? ¿Por qué es problemática? Por eso hoy nos acompaña Héctor Lorenzana, nativo muisca y comisionado ambiental de la localidad de Suba, delegado de Suba en la Mesa Distrital de los Humedales, guardián del territorio ambiental de Bogotá y la región. Bienvenido. Qué hermoso es el lenguaje. ¿Nos puedes decir qué traduce? Es un saludo de bienestar y asegurarte que vamos a estar bien. Bueno, hace un momento estábamos hablando de la traducción de, su nombre indígena realmente. Cuéntenos un poco para que la ciudadanía lo escuche. Shoa Muashuan Shune Sejika Nemi Sikuiwe Engasha Suba We. Y esto es que soy nativo del territorio de Suba y que mi nombre, como yo lo asumo en Suba, es como Tigrillo Gavilán. Y hace un momento también me explicaba un poco que su nombre viene femenino, viene de las mujeres. Sí, yo vengo de un clan femenino, es un Caita, que esos son los apellidos. Y ese clan, por eso en el castellano que su merced me presenta, pues es el patriarcado que se queda, pero que va relegando lo femenino de mi linaje. Y lo femenino de mi linaje viene de una bisabuela muisca pura, que es de Caita, clan Caita o apellido Caita, y son las que las que transmiten los linajes para nosotros. Bueno, nosotros hemos estado hablando un poco también de lo que es el progreso, pero entendiendo el progreso para los indígenas o para las comunidades indígenas es esa comunión o esa armonía entre la naturaleza y la comunidad. ¿Es así? Sí, y es más un buen vivir. El buen vivir es lo que traducen en las otras culturas que llegan a nuestro territorio como el desarrollo o el progreso. Pero para nosotros es importante el buen vivir, y el buen vivir se da cuando yo entiendo que todo lo que me rodea debe ser armónico y mi relación debe ser armónica con todas las especies y con la misma naturaleza o con la misma madre tierra o con los pueblos, por muy diferente que sean a mí. Van a haber conflictos, pero para eso generaríamos los diálogos de palabra, y en esos diálogos y círculos de palabra es donde tomaríamos decisiones para entendernos en igualdad. Y eso supongo que es una tarea muy difícil. Nosotros vivimos actualmente en un mundo lleno de mucha desinformación y precisamente por eso nace un programa como Digitalia. En ese contexto de la desinformación que se presenta, por ejemplo, en Colombia,
¿Cómo hacen ustedes como comunidad indígena para enfrentarse a estos discursos que dicen que, por ejemplo, los indígenas no entienden de qué va el progreso? Nosotros le planteamos esas preguntas que nos hacen es, primero, defínanos bajo su criterio lo que es el progreso. Y ahí nosotros empezamos a aportar, porque entonces para nosotros lo que ustedes tal vez llaman el progreso es el poseer, el identificar que el que más tenga tiene dominio sobre el que menos tiene. Y nosotros no hablamos en esos términos, nosotros hablamos es en el podernos hermanar y poder tomar decisiones conjuntas basadas en que hagamos la menos afectación posible negativa a un territorio en el cual culturalmente nos hemos desarrollado. Pero para eso entramos en diálogo. Nosotros somos conscientes de que todas decisiones que tomemos va a tener una afectación sobre el territorio. Pero lo que buscamos es vivir en armonía, el buen vivir. Nuestro objetivo es el buen vivir. Y eso no significa oponernos al progreso o que no entendamos el progreso, sino que nuestra visión de progreso es estar en armonía con el entorno. Claro, y bueno, por ejemplo, ¿cuál es su opinión frente a este tema de, por ejemplo, la actividad que tienen o la responsabilidad que tienen los medios, tanto tradicionales como digitales, al replicar estos discursos o a romperlos también? Es muy interesante porque de todas maneras de la academia que llega ahora nos pone en estos análisis y tenemos que darle valor a todas las posiciones que cada cultura tiene. Entonces lo que yo observo es que hay tanto en los medios digitales o en los medios tradicionales que se puede extraer, pero ninguno debe opacar al otro, sino que es en el entendido de que todos los diálogos son sujetos de ser analizados y dialogados. El problema se nos presenta es cuando se homogeniza un solo nivel de pensamiento. Ahí es donde sí tenemos dificultad en Colombia, porque aquí sí se ha homogenizado solamente una estructura del transmitir la información. Entonces quedamos nosotros con nuestras visiones sin poder transmitir la voz nuestra. Y ahí es donde ya falla la comunicación, porque no estamos hablando en igualdad todos. Así es. Y bueno, nosotros teniendo en cuenta que es toda una comunidad, ¿usted nos podría decir, por ejemplo, qué tan grande es la comunidad indígena de Suba? La de Suba, a la que yo pertenezco, nosotros somos una parcialidad dentro de un territorio extenso que fue el pueblo muisca precolombino, que abarcaba lo que hoy son los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá, partecitas en Santander y unas partecitas altas en el Tolima o el Meta. Todo esto fue un gran territorio y dividido en parcialidades. Y lo que en su momento el pueblo muisca convivía era aportándose dentro de las diferentes parcialidades. Yo pertenezco a la de Suba y la de Suba hoy tiene un censo poblacional que oscila más o menos a los 10.000 integrantes de la comunidad del pueblo muisca en Suba. Pues esto varía porque hay nacimientos, hay defunciones, pero más o menos es nuestro promedio en el que nos mantenemos como originarios en el pueblo de Suba, entendiéndose que no somos los únicos. Hay pueblo muisca en Bosa que tienen otras familias registradas y tienen también su censo, y esto en la parte urbana en Bogotá. Pero pues como nos hermanamos con todo el territorio cundinamarqués, tenemos otros pueblos que también reconocidos en los municipios de Cundinamarca. Pero pues para mí todo lo que tenga que ver con Boyacá, Cundinamarca, es muy de origen muisca y se sigue manejando hasta en las palabras que usamos, que provienen de nuestro idioma y que la gente las usa sin saber que está hablando en una palabra que viene del muiscucún. Y bueno, entendiendo que usted trabaja mucho con el tema de los humedales y pues obviamente todo este tema del medio ambiente y demás en Bogotá, por ejemplo, ¿qué iniciativas están avanzando? Por ejemplo, si habláramos de números, ¿qué está en riesgo para que la ciudadanía, para que los bogotanos también que están viendo este programa puedan enterarse de esa información? Sí, pues en números nosotros en el territorio de Suba, que es el que yo defiendo, nosotros llamamos un TONSA. Sí. Y TONSA es el ombligo. El ombligo es, así como yo tengo un ombligo al nacer, nuestro territorio tiene un ombligo. Suba tenía un solo humedal, o sea, el 90% del territorio era agua y el 10% son las colinas de Suba. Okay. Dos cerros que es el TONSA, el ombligo, que está en armonía con todo lo que era.
Lo que va quedando ahora es una fragmentación y lo que reconoce la ciudad ahora dentro del territorio de Suba, me voy a centrar en el territorio de Suba, Sí. pero pues es replicable a Bogotá, es que se parte y reconocen como 4 humedales. Eso para nosotros pues no es el sentido porque era uno solo. Lo que estamos protegiendo es una mínima porcentaje del 90% que era un territorio del agua. Y ahora solamente tengo, por ejemplo, en el humedal más grande de Bogotá, que está en Suba, se llama Tibabuyes, la ciudad también le da otro nombre que se llama Juan Amarillo, pero cuando hablamos del Tibabuyes o Juan Amarillo es exactamente el mismo, que tiene 222 hectáreas. Es grande. Es grande, pero si su merced lo mira en lo que fue el Claro, humedal, las dimensiones son otras. es un pequeño porcentaje que está en riesgo por todos los desarrollos urbanos que se proponen dentro del más grande. Y otros que son muy pequeños, como el de La Conejera, que es uno que tiene solamente 94 hectáreas, pero que tiene una simbiosis ecosistémica con el cerro, con la quebrada de Salitrosa, con el río Bogotá, y toda una complejidad que ni siquiera está categorizado para que todo sea protegido, sino tenemos el cerro protegido por una parte, la quebrada no está reconocida como un área de protección, el humedal sí, el río Bogotá manejado como protección, pero a través de la CAR, mientras que el humedal a través de la Secretaría de Ambiente. Entonces es una conflictividad permanente en lo que vivimos y en lo que nos tenemos que mover nosotros, tratando de decirles, espere, eso es una orden que ustedes dieron cuando llegaron, pero nuestro orden es mirar desde la montaña hasta el río y cómo todo está relacionado. Pero para llegar a eso, pues tengo que ir de entidad en entidad y estructura en estructura para tratar de que entiendan ese concepto. Y no es fácil, no es sencillo y se gasta mucho tiempo en esa burocracia. Claro que sí. Y bueno, para que podamos entender un poco más este tema, cuando usted dice que está en riesgo, por ejemplo, los humedales porque se han ido perdiendo por estos avances urbanísticos o estos desarrollos urbanísticos, ¿qué implicaciones tiene para la vida? ¿Qué implicaciones tiene también para el ser humano? Muchísima. Siempre el humedal ha ido perdiendo en torno a lo urbano. Hay barrios completos, por eso se fragmenta el humedal, que se asentaron o le asumieron territorio al humedal para que hoy sean convertidos en barrios. Eso pues genera ya una modificación del suelo, de la microbiota de los suelos. Y si yo le paso una vía al humedal, pues altera más la microbiota presente en ese humedal. Pero si además yo determino y llego a una legislación como la colombiana, en el que determino un área que se considera área de protección, Sí. pero dentro de esa área de protección, las visiones administrativas me dicen que lo van a ver como un parque y que tiene que tener un otro tipo de usos ese territorio, y para esos usos me tienen que hacer unos senderos, y esos senderos tienen una cimentación con una serie de lavas, concretos, asfaltos. En ciertos sectores del humedal, de los humedales pueden llegar hasta 4 metros en cimentación para tener simplemente un sendero para que pasen bicicletas. Pues todo eso me está alterando profundamente la microbiota, y si yo altero esa condición de ese suelo, estoy alterando las aves, los herpetos, o sea, los reptiles, Sí. Otros mamíferos superiores, las zarigüeyas o todo esto, y no se ve que todo esto va en una sintonía. Y además de eso, pues yo le introduzco especies que no son propias de lo que fue el humedal, sino que cada vez potencializo más que sean unas especies que sobrevivan al tráfico y a los gases que producen la movilidad de Bogotá. Pero esas especies que se han producido artificialmente no son las que estaban antes en el humedal. Entonces estoy alterando la alimentación de la fauna y propia de un humedal. Claro. Entonces, pues ahí nos implica una cantidad de decisiones Muchísimas. grandes. Bueno, de hecho esta conversación la estamos teniendo en el contexto del negacionismo climático. Muchas personas que creen en la desinformación en contexto de estos temas ambientales, pues optan por irse hacia el negacionismo climático. ¿Qué mensaje, qué reflexión les puede dar a ustedes para que no caigan en esa desinformación y que puedan ayudar a que precisamente no perdamos cada vez más la vida de los humedales, por ejemplo?
Pues yo hago la semejanza como cuando el cuerpo se nos enferma, y el cuerpo se nos enferma porque lo saturamos de alguna toxina. Y esas toxinas es lo mismo que estamos haciendo nosotros con nuestra visión antropocéntrica al planeta. Entonces estamos inundando al planeta de toxinas. El plástico, el uso del plástico desmedido a través del sistema de utilizar el petróleo, transformar el petróleo para todo tipo de empaques y embalajes, está llevándonos a unos excesos de basura que la naturaleza no es capaz de degradar en la velocidad que lo ha entendido la madre naturaleza. Entonces, para nosotros los pueblos no es lo mismo que yo tenga una mochila tejida con fibras naturales producidas en el mismo humedal, Sí. que si necesito desecharla, se la entrego y se la ofrendo al mismo humedal y le doy las gracias por haberme ofrendado esa fibra que utilicé por un tiempo, pero que él reincorpora al mismo ciclo biológico del humedal. Así yo le utilizo unos elementos extraños que él no tiene la capacidad de degradar. Y eso está pasando en todos los humedales de Bogotá en este momento. Entonces, mi invitación es a eso. Todo nuestro consumo debe ser medido y debe ser dialogado. Y todo lo que estamos utilizando en este momento está intoxicando al planeta. Entonces, dependemos de las decisiones como ciudadanía, como colectivo, como cultura. Que entre todos podamos cuidar. Que todos tengamos que saber que yo tengo que proteger a todas las especies, las que yo no veo en el suelo, pero todas las que me rodean aquí también. No solamente tú, yo te voy a proteger a ti, eso es evidente que yo te voy a proteger, pero debo proteger también el suelo, la biota y todo lo que me rodea es necesario proteger para que la vida en el planeta siga existiendo, o vamos a desequilibrar esto. Así es. Y vamos en decisiones erradas. Bueno, muchísimas gracias. Lastimosamente quisiera que siguiéramos hablando, pero el tiempo se nos hace un poquito corto en estos temas. Nos vemos en la terraza del Yo Pienso. Educomunicación para la paz. Mi gente linda, mi gente bella, aquí continuamos en la terraza del Yo Pienso y ahora tenemos una invitada muy especial. Se trata de Karen Camacho. Ella es parte del equipo de Digitalia. Bienvenida, Karen. Gracias, Lucy, por invitarme al programa. Me encanta que puedas estar acá y que además estuviste escuchando nuestra conversación con Héctor. ¿Qué piensas sobre el tema? Lucy, me parece realmente valioso que tengamos a personajes como Héctor acá en Bogotá, trayendo nuevamente toda esta cultura étnica que hemos perdido en nuestra capital y sobre todo acá, que estamos tan metidos en la urbanidad y ya sentimos los temas étnicos como que son de los extremos y no los sentimos propios de acá de la capital. Entonces es maravilloso conocer esto. Además en Suba, que es una localidad con gran cultura, hace 6 años tuve la oportunidad de construir la red de comunicación y cultura de Suba y nos dimos cuenta que hay más de 50 medios de comunicación y culturales únicamente en Suba, y eso que es una de las 20 localidades de Bogotá. Entonces la riqueza cultural de Suba es grandísima y qué maravilloso contar con don Héctor acá. Me encanta eso. Bueno, pero dentro del contexto que estábamos hablando precisamente es el negacionismo climático. Eso que realmente es desinformación en medio de toda esta información que nos llega constantemente y a diario. Pero las comunidades indígenas sufren justamente esos discursos y narrativas creadas en donde dicen que ellos no conocen de progreso. ¿Tú qué opinas frente a eso? Parece mentira, Lucy, que hoy en día neguemos el cambio climático. O sea, ocurre y uno dice, pero ¿cómo es posible? Es que lo vivimos acá en Bogotá, lo vivimos de hecho en toda América, porque acá no teníamos ganado, no teníamos caballos cuando llegaron. Entonces toda esta agricultura y todo lo que ha traído la ganadería, por supuesto que hay escasez de agua, por supuesto que ha afectado el ambiente. Ciudades como Bogotá, que tenemos el proceso de extinción, especies como el copete. ¿Por qué? Porque toda esta contaminación auditiva nos ha llevado a eso. Entonces realmente es imposible que neguemos el cambio climático y es muy importante tener espacios como este para hablar abiertamente de la información que se nos está dando y cómo nosotros lo estamos consumiendo. Bueno, Karen es comunicadora social y periodista. Karen, desde tu punto de vista como profesional y desde luego acá también manejas todo el tema de prensa, ¿cómo ves esa labor que hacen los medios de comunicación para, pues, continuar con la desinformación o para romper con ella?
Vemos de todo, Lucy. Tenemos la gran fortuna de contar con una gran red de medios comunitarios y alternativos, y también hoy en día nosotros somos prosumidores y también estamos generando nuestro contenido. Entonces es una gran oportunidad para que todos, no solamente los que somos comunicadores sociales y periodistas, podamos crear ese contenido para contar la verdad, para ayudar a darle visibilidad a todas estas comunidades. Y también creo que es muy valioso algo que estamos viendo actualmente, y es la reparación colectiva de todas nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia hay un grupo que se llama La Comadre. Son mujeres afrocolombianas que crearon un paso a paso de reparación colectiva, porque ellas, al ser mujeres desplazadas afrocolombianas, llegaron acá a Bogotá víctimas de la violencia. Son mujeres que no fueron reclutadas, pero fueron abusadas. Tuvieron que vivir la muerte de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, y llegaron acá a vivir en una era totalmente diferente. Y una de las partes de esa reparación colectiva es precisamente evocar nuevamente todos los rituales de sanación que vienen de sus antepasados. Entonces, qué bueno que hoy en día tengamos esos espacios de reparación colectiva donde podamos utilizar todo lo que ellas traían anteriormente, y que también eso se esté viviendo con las comunidades étnicas, que podamos revivir esas lenguas, que podamos revivir esa música. Veo que te toca y te afecta emocionalmente, realmente lo sientes lo que estás diciendo. Y en esa misma, digamos, en esa misma lógica de lo que estamos hablando, ¿qué le puedes decir a las personas, a los ciudadanos que están en este momento conectados allí viendo el programa? Esa reflexión que tú has podido aprender, digamos, de la alfabetización mediática desde este equipo, de todo lo que hemos estado haciendo desde Digitalia. Con ese conocimiento que has ido adquiriendo en este tiempo, ¿qué reflexión le puede dar a los ciudadanos? Precisamente eso, que sintamos empatía y que esto nos toque de alguna manera, que no lo sintamos como algo ajeno, porque realmente hace parte de nuestra historia, de nuestras raíces, de todo lo que estaba aquí hace millones de años. Entonces, que tengamos esa empatía y que conectemos, y que por supuesto aportemos a visibilizar toda esta gran cultura y nos sintamos orgullosos, porque muchas veces queremos copiar lo que viene de afuera, lo que está en otros continentes, y no sabemos la gran riqueza que tenemos. Bueno, ahí me uno un poco a la reflexión, y es que para que el ciudadano pueda también enfrentar la desinformación, tiene que también formarse. Y es que, por ejemplo, en el ecosistema de Digitalia nosotros tenemos diferentes módulos que le van a permitir al ciudadano poder aprender cómo enfrentar la desinformación. Desde la cinematografía que tenemos en línea, como en academia, que tenemos cursos que les ayudan a formarse para poder ser prosumidores éticos y responsables. Y por supuesto también aprender de las técnicas de alfabetización mediática e informacional, entre muchas otras cosas que podrán encontrar en nuestras plataformas. Y es que es muy importante, porque la desinformación es un flagelo, así está denominado por UNESCO, que es Naciones Unidas finalmente, y nos dice que es igual de peligroso que el narcotráfico, que la trata de blancas. Entonces, así como en este programa estuvimos abordando cómo la desinformación afecta, por ejemplo, nuestros entornos, el medio ambiente, las comunidades, por ejemplo, indígenas, entre muchas otras personas. Nosotros somos víctimas constantemente de la desinformación, entonces tenemos que analizar las fuentes, estar atentos a toda esa avalancha de información que nos llega, pero tenemos que contrastarla. Ahorita nos vamos a ir a la sección de la cocina de El Yo Siento. Así que muchísimas gracias, Karen, por estar acá con nosotros y compartir tus reflexiones. Gracias, Lucy, por invitarme. A todos ustedes también, por supuesto, que se conecten con este abanico de posibilidades que trae Digitalia para que hagan ese prosumo responsable, ético y crítico. Mi gente linda, mi gente bella, aquí continuamos en Magazine Digitalia y ahorita nos encontramos desde la cocina de El Yo Siento con nuestro invitado especial, Héctor. Y ahora vamos a hacer una receta que es la arepa de queso Ami. ¿Qué te parece? Sí, aquí vemos un sincretismo entre dos culturas. Vemos los lácteos, vemos la harina de maíz modificado genéticamente. Sí, así es. Entonces, pues aquí venimos de los diálogos de las culturas, cómo se mezclan, cómo necesitamos tomar decisiones para saber hasta qué punto llegamos a modificarlo todo y qué vamos dejando de lo que está quedando. Sí, es que justamente lo que hablábamos hace un momento, y es que con esta receta también vamos a mostrar un poco cómo convergen las culturas para poder resignificar el progreso, eso que llamamos progreso.
Y bueno, acá tenemos entonces la harina. Vamos a preparar aquí con la harina. Pero bueno, esta receta no la hago yo sola, la vamos a hacer juntos. Entonces usted acá le puede poner entonces la sal y el azúcar. Por aquí tengo una cuchara. Bueno, entonces ponemos sal y azúcar. Bueno, listo. Vamos a poner entonces... Bueno, pero hace un momento usted me estaba contando precisamente que con los ingredientes que estábamos viendo encontrábamos que llegaron precisamente a nuestro territorio colombiano, que en ese momento pues era el territorio nativo, como nos estaba explicando. Pero cuéntenle a la ciudadanía. Pues sucede que entonces nosotros somos originarios y tenemos un maíz que puede ser un producto originario de nuestro territorio. Nosotros en nuestra lengua le decimos la Ichaguaya, madre tierra, y cada pueblo le tiene un nombre desde Abya Yala o esto, que es lo que hoy se conoce como el continente americano y el maíz de nuestro continente. Pero estos productos lácteos, por eso digo el sincretismo, porque se unen dos culturas. Llega la ganadería que viene de Europa, pero ahí empiezan una serie de mezclas y condiciones de cambios en el territorio, porque tuvimos que cambiar cómo se producía antes, cómo eran nuestros sistemas de cultivo al sistema de cultivo europeo. Cómo llega la vaca, y al llegar la vaca de Europa, pues ya no se adapta a nuestras zunas, o con nosotros llamamos los camellones muiscas, que era tener el agua cerca y las fuentes del agua y todo lo que era la pesca, que es nuestro origen. Y en la parte seca de las cúspides de los camellones estarían todos los tipos de cultivos, todas las variedades de cultivos. Y con esa mezcla cerca de nuestras casas, pues producíamos el alimento. Pero al llegar a Europa con las vacas ya no les servía el camellón, porque pues las vacas no andan por un camellón. Tienen que tener un terreno muy plano. Entonces ya nos vinimos en contra del agua. El agua se vuelve como una cosa como enemistada con el territorio, para poder producir, para poder tener la ganadería. Claro. Y eso se sigue replicando en el transcurso de los siglos hasta que llegamos hoy acá. Y es los sitios que fueron de las grandes hacendados para la producción láctea, hoy la tenemos convertidas en sitios de desarrollo urbano para la producción de edificios. Entonces, pues ahí es donde empezamos a decir hasta qué punto modificamos tanto el territorio que nos separemos de lo que el territorio nos va diciendo que debe ser. Reconozcamos nuestra historia, reconozcamos que sí, que en este momento somos una mezcla de cultura, pero no prioricemos una sobre la otra. Permítanos a los originarios pues dialogar, hablar y decir, si ya tenemos estas bases alimenticias, reconozcamos que aquí hay una parte de Europa, pero una parte nuestra también. Pero no impongamos solamente una visión de la información, del conocimiento, sino sepamos que tenemos dos mundos que convergen y que necesitamos en algún momento decirle, ambos tienen que estar en un equilibrio. Así es. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una metáfora precisamente con la receta que estamos preparando, ¿cómo podría interpretarla? ¿Cómo podría ver, por ejemplo, que vamos a tener una arepa de queso que usualmente es muy rica, pero que tiene mucho de lo raizal, de lo originario, de lo nativo de nuestra tierra, pero también trae cosas de otros lugares? ¿Cómo podría ver esa receta entonces? Esa receta la miraría desde el ingrediente del maíz, que es desde nuestro, lo que hoy llaman el continente americano. Entonces, desde el maíz yo invitaría a decir, hemos llegado a tanto que hasta la harina que acabamos de utilizar aquí es una harina modificada genéticamente y es una harina industrial. Y estamos desconociendo que nosotros tenemos semillas propias, nativas todavía, y una gran variedad de maíz que necesitamos proteger, que no tiene necesariamente que ser de un laboratorio, propietario de un laboratorio. El propietario de eso es la cultura americana. Y ahí empezamos a proteger y a decir, muy rica la arepa de ahora, pero también hubo otra manera de hacer las arepas en otro momento. Y hay una mezcla de culturas que aquí también se desarrollaron. Entonces,
Tú estás haciendo ahora la arepa con queso, Sí. pero yo hablaba de la arepa de maíz pelado de mi connotación de muisca, Sí. del altiplano cundiboyacense, que implicaría cuando mi abuela lo hacía y tenía que pelar hasta el maíz, y para pelar el maíz entonces se utilizaba lo que llaman la lejía o la ceniza de nuestros fogones, y se mezclaba y servía el mismo maíz cultivado en nuestras casas, y esa lejía al hervir iba soltando la cascarilla del maíz. Después se tenía que lavar muchas veces para tener el maíz totalmente pelado. Y con eso hacemos nuestras arepas de maíz pelado, que ya se mezclaban con otro tipo de ingredientes. Pero eso nos lleva a que reconozcamos ese origen. Y cuando reconocemos ese origen, reconocemos los valores que tenemos propios desde nuestras culturas y de lo que somos, el producto de esta tierra. Hermoso. Educomunicación para la paz. Hoy estamos hablando en el contexto del negacionismo climático y hemos estado hablando del medio ambiente y estas implicaciones y causas que generan precisamente la desinformación. Y es que nosotros, al no formarnos, al no discernir frente a decisiones, o por ejemplo, si no somos críticos frente a la información que estamos consumiendo, lo único que estamos haciendo es reproducir y reproducir comportamientos que empeoran la situación y que por supuesto nos hacen tomar decisiones basadas en manipulación, en mentiras y engaños. Frente a esto, ¿usted cómo se siente? Yo siento que hay que abordar a la información como un derecho que tienen todos los ciudadanos a tener la información plena y completa. Y el medio en el que nos están hablando de desarrollo es un medio que tiene que ver mucho con la competencia. Y eso le quita tiempo al ciudadano para poderse formar y poder tomar información de toda la cantidad de visiones que puedan existir. Y con esas visiones poder llegar a hacer un análisis, poder tomar sus propias decisiones. Y como se está llevando a un solo tipo de información que tiene que ser en una visión de lo que consideran el desarrollo, pero sin el diálogo. Y si no hay esa visión de diálogo con el que piensa diferente, ahí es donde tenemos el problema. La información no es completa si no tenemos las dos o triple visión que nos pueda llegar a decir: ya con lo que están entregando, yo puedo decidir para dónde voy. Así es. Por eso nuestra invitación al ciudadano que está ahí viendo este programa en este momento es que, por ejemplo, esa información que ustedes encuentran, por ejemplo, en internet, puedan verificar las fuentes, analizar la información, contrastarla, que puedan ver qué datos y quiénes están diciendo todo esto. Entonces, bueno, aquí vamos a seguir un poquito con el tema de las arepas de nuestra receta antes de que se nos quemen. Por acá las tenemos que ya están listas. Y pues feliz de que pudiera acompañarnos en la cocina del Yo Siento y que pudiéramos hablar de estas reflexiones que son realmente importantes. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, por las arepas, por el aroma que no van a sentir allá los que no tienen toda la fuente, porque la fuente olorífica también me da una información. Esa parte, su merced que está viendo el video, no la va a sentir, pero nosotros sí. Así es. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir a otra parte de este programa, que es con Juan Pablo Huiches. Él es una de las personas que integra el equipo de atención al usuario y se encuentra desde el laboratorio tecnológico del Yo Hago. Seguimos con él en este momento, que nos va a dar una información muy importante. En las empresas de tecnología más punteras ya no hay departamentos, hay tribus. Los líderes son llamados gurús y muchos servidores llevan nombres de indígenas, como Apache. Durante el primer gobierno de Lula, en Brasil, un grupo de activistas, artistas y biólogos comenzó uno de los proyectos más ambiciosos del software libre, Puntos de Cultura. Su idea era simple pero revolucionaria: apoyar e incentivar la tecnificación de las comunidades más alejadas del país. Pero algo inesperado ocurrió. En ese encuentro con comunidades indígenas y ribereñas, los activistas y entusiastas tecnológicos descubrieron que no estaban enseñando tecnología, estaban aprendiendo otras formas de entenderla. Así nació el concepto de tecnochamanismo, un punto de conexión entre saberes, el código binario y el canto ancestral. Por ejemplo, según la UNESCO,
Las tecnologías de la información pueden fortalecer la educación y la conservación del conocimiento ancestral, pero solo si se usan con respeto y participación local. Y vaya si eso hace falta. Entre 1985 y 2023, la Amazonía perdió más de 88 millones de hectáreas de bosque. Esa pérdida motivó a redes como RAICE a que integraran mapas y datos para apoyar a las comunidades en el monitoreo de incendios y deforestación. Pero los protagonistas son las comunidades. En Ecuador, los Guarani usan una app de código abierto llamada Mapeo, que les permite registrar daños ambientales, incluso sin internet. En Perú, el ECA Amaracaeri usa esa misma tecnología para proteger sus ríos y bosques. Son ellos mismos los que recogen los datos, los guardan y deciden cómo usarlos. Eso es soberanía digital. El software libre se convirtió entonces en un acto de descolonización digital. No busca controlar el conocimiento, sino liberarlo. Esa alianza entre tecnología, política y chamanismo pone en cuestión el futuro de nuestra propia tecnología. No basta con conectar palabras o dispositivos. Se trata de cambiar el modo en que producimos la ciencia, el conocimiento y el sentido. Esta lucha por la permanencia de los territorios y los conocimientos ancestrales se entrelazó con las batallas digitales, la de los programadores, activistas y defensores del software libre, que también resisten a los nuevos colonizadores del mundo, las corporaciones que controlan la información, los datos y el sentido. En ambos frentes, la causa es la misma: proteger los bienes comunes, preservar la memoria colectiva y defender la autonomía frente a los dueños de la tecnología y del planeta. Lo que comenzó como una defensa cultural se convirtió en una revolución simbiótica, donde la raíz y el algoritmo, el canto y el código luchan juntos por un futuro libre y compartido. ¿Y tú? ¿Ya conocías algo sobre este concepto? No te pierdas los próximos capítulos de Magazine Digitalia, por Canal 13 y en nuestras redes sociales. Allí nos vemos. Muchas gracias, Juan Pablo, por toda esa información que nos acabas de dar desde el Laboratorio Tecnológico del Yo Hago. Y bueno, hasta aquí llegó por hoy el capítulo de Magazine Digitalia. Estuvimos hablando en el contexto del negacionismo climático y, por supuesto, esas afectaciones que tienen las comunidades indígenas por la desinformación. Si quieren más información sobre Digitalia y todos estos temas, pueden ir a nuestras redes sociales @digitalia_col y en nuestra página web www.digitalia.gov.co. Hasta la próxima. Educomunicación para la paz. Ministerio TIC.